Hola. Ahí estoy en vivo. Bueno, vamos. Hola Ruth, hola Carla. Hola. Bueno, qué lindo que vayan saludando. La quiero invitar a Carla. Pero, Carla, ¿estás viendo? No sé cómo hacer. Toco donde dice invitar. Hola Mariano. Hola Susana. Hola Ruth. ¿Cómo están? Gracias por estar, gente. Ya con tantos meses de aislamiento se pierde la dimensión temporal. Ya no sé, yo no me reconozco en los horarios, en los días. Bueno, así que gracias por estar. Hello, Ruth. Bueno, los que van llegando, si me mandan un mensajito, así sé que están. Hola, Grace. Ahí te veo, pero se ve todo muy chiquito, así que si me pueden escribir algo, los veo. Hola, Graciela. ¿Te gusta el horario? Hola, Susana. Sí, la verdad es que más tarde ya, no sé ni cómo, me tuve que tomar un café gigantesco para estar más o menos lúcida ya este horario. Este, hola, Nora. Y la verdad es que fue una idea re loca que me surgió ayer a raíz del trabajo del encuentro que tuve con los chicos. Hola, Facundo. Hola, Gerardo. Del encuentro que tuve con los chicos, con Pedro Pablo y con Delfín, que compartimos el trabajo en un cártel sobre el trauma. Yo les voy contando mientras. Y nada, se me produjo ese hallazgo ayer a la noche de ese textito muy precioso de Silvia Molloy. Y me puse a revisar los libros, porque ya los había leído. Y la verdad es que quedé fascinada, muy fascinada. Son dos libros muy hermosos que no dudo ni medio segundo en recomendárselos. Eh, y que... ¡Hola, Miriam! Y que dice de una manera muy poética sobre el valor, hola Claudia, sobre el valor de las palabras, sobre la lengua, sobre, hola Andrea, sobre qué lengua nos representa como seres hablantes, porque ella vivió la expatriación, vive en Estados Unidos. O sea que, hola Alicia, hola Claudia. O sea que ella hizo la experiencia de la adquisición de otras lenguas y de hablar otras lenguas en lo cotidiano. Así que me pareció muy interesante. Hola Sebastián. Me pareció muy interesante leerles algo. Te quiero saludar, Sebastián, y no sé qué pasa. Hola Néstor.
Ahí te saludé. Muy interesante. El primer librito, les voy contando, esperamos 2 minutos más. El primer librito del que les voy a leer algunas cosas. Hola Estela, es Desarticulaciones, que es muy conmovedor porque es un libro de despedida. Hola Andrea, es el libro que Silvia va escribiendo sobre la relación. Hola Miriam, sobre la relación con su pareja cuando ella se ve afectada por una enfermedad. Hola a todos, gracias por estar. Por una enfermedad que le hace perder la memoria, no sé si es Alzheimer, la verdad, no me recuerdo si lo dice, pero no, de todas maneras no viene mucho al caso. Y es muy conmovedor el trabajo que ella hace con la lengua. ¡Hola Sandra! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida! El trabajo que ella hace con la lengua alrededor de esa subjetividad que se está extinguiendo. Es muy fuerte, pero a la vez es muy conmovedor porque da cuenta de lo que los humanos podemos hacer con el lenguaje, ¿no? El arma, el recurso tan poderoso que tenemos con la lengua. Bueno, ya somos como 14 o 15, voy a empezar a leerles. Bueno, beso, gracias por pasar. No sé si esto se va a caer. Bueno, tengan paciencia. Bueno, entonces les muestro. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Bonsoir, Néstor. Desarticulaciones. Lo van a ver al revés, claro, pero es un libro del 2016, no, del 2010, perdón. Del 16 es el otro. Y hay gente que no puede entrar, ¿por qué? ¿Por qué, Ruth? No sé qué estará pasando. Yo no puedo, creo que no puedo hacer nada para que entren. O sea, tienen que picar en el cuadradito donde dice que estoy transmitiendo en vivo. Genial, gracias, Ruth. Bueno, entonces les contaba, este es el libro que Silvia escribe mientras que su pareja va sufriendo un proceso de deterioro subjetivo, va perdiendo la memoria, y es tan bello como interesante. Así que les empiezo a leer algunas cosas de este librito maravilloso, que es verdaderamente una joya. Empezamos, a ver, con el primero que marqué para leerles. Se llama Identikit y dice: ¿cómo dice yo el que no recuerda? ¿Cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? Me cuentan que la última vez que la llevaron al hospital le preguntaron cómo se llamaba y dijo Petra. Una de las personas que estaba con ella vio la respuesta como signo de que todavía era capaz de ironía. Se indignó ante las pocas luces del médico que no entendió nada. Pienso, si es que hay ironía y no mero deseo de creerla capaz de ironía, se trata de una de esas ironías que llaman tristes. Petra, piedra, insensible, para describir quién se es. Es el primer textito. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí. Alguien me cuenta si no. El segundo textito, como ven, son todos textos muy breves, pero muy contundentes, van muy a fondo, muy conmovedores. Libertad narrativa.
No quedan testigos de una parte de mi vida, la que su memoria se ha llevado consigo. Esa pérdida que podría angustiarme curiosamente me libera. No hay nadie que me corrija si me decido a inventar. En su presencia le cuento alguna anécdota mía a L. Él es la persona que la cuida, ¿no? A su pareja. Le cuento alguna anécdota mía a L que poco sabe de su pasado y nada del mío. Y para mejorar el relato, invento algún detalle. Varios detalles. L se ríe y ella también festeja. Ninguna de las dos duda de la veracidad de lo que digo, aun cuando no ha ocurrido. ¿Acaso estoy inventando esto que escribo? Nadie, después de todo, me podrá contradecir. ¿Un poquito más alto? Bueno, ahí vamos. Voy a ver si tengo el volumen del teléfono al máximo. Esperen. Ahí. Bueno. Expectativa se llama este. Ayer fue por alguna razón una visita particularmente patética, es decir, yo me quedé melancólica. Son los únicos sentimientos de los que puedo dar cuenta, los míos. Los de ella ya son casi imposibles de leer, más allá de la sonrisa o de una exclamación de dolor. Yo me quedé melancólica, ella no creo que se haya quedado nada. Me estaba esperando cuando llegué, es decir, la habían preparado para que me estuviera esperando, diciéndole cada tanto que yo estaba por llegar para crear, siquiera por un momento, una actitud de espera. Me pregunto qué ocurriría si no le anunciaran mi visita, si de verme aparecer de pronto me reconocería. Prefiero no averiguar. Ayer, cuando llegué, estaba sentada en un sillón, muy quieta, y como se decía en otra época, acaso como ella misma habrá dicho en otra época, muy compuesta. Hola, Ludmila. El hecho de verla bien vestida y bien peinada, sabiendo que otras manos la vistieron y la peinaron, agrega al patetismo, acrecienta ese aire de no persona que a veces le noto, de una no persona, valga la paradoja, muy digna. La cara se le ilumina al verme. Te estaba esperando, me dice, como algún personaje de Rulfo. Bueno, no sé qué les parece, pero a mí me parecen de una belleza descomunal estos textos. Realmente. Si me escriben cositas, las leo, ¿eh? De la propiedad en el lenguaje. Hola, mi Nina. De la propiedad en el lenguaje. ¿Te conoce todavía?, me preguntan. ¿Cómo sabes que todavía te conoce? Efectivamente no lo sé, pero habitualmente respondo que sí, que sabe quién soy, para evitar más expresiones de pena. Sospecho que si L no le dijera mi nombre, antes de pasarle el teléfono cuando la llamo, o antes de abrirme la puerta cuando la voy a visitar, sería una extraña para ella. De hecho, la mención de mi nombre ha perdido su capacidad de convocar, no le provee mucha información. La impulsa, sí, a preguntarme por E y por el gato, pero me consta que no sabe quién es E, porque me ha preguntado por ella en su presencia. ¿Cómo está tu compañerita? En cuanto a la mención del gato, así, anónimo, es una expresión más de sus buenos modales. ¿O acaso un lejano recuerdo de un arquetipo platónico, como si me preguntara por la gatidad? Ayer descubrí que me había vuelto aún menos yo para ella. La llamé y a pesar de que él le pasó el teléfono diciéndole quién llamaba, me habló de tú y no de vos, durante la conversación. Fue una conversación cordial y eminentemente correcta en un español que jamás hemos hablado.
sentí que había perdido algo más de lo que quedaba de mí. ¿No es una preciosidad todo esto? Hola banda, hola Sasa. Yo la primera vez que lo leí quedé en un estado de conmoción muy profundo. Sinceramente, porque no había leído Yo tuve una tía. Hola Marcos. Tuve una tía que sufrió un proceso de demencia. Es muy duro, es muy difícil atravesar eso, tanto para el enfermo como para la familia. Y nunca... yo tengo un textito escrito sobre mi tía, mi tía abuela, que la adoraba. Pero cuando leí este librito de Silvia Molloy, hola Alejandra, quedé impactadísima porque no me imaginaba que se pudiera decir con tanta poesía y con tanto amor un proceso de deterioro y de degradación que por momentos es muy, ¿cómo decirlo? Demoledor, ¿sí? Como que los que están cerca de la persona van como cayendo en un estado de incredulidad, de no aceptar lo que va pasando. Y cuando me encontré con este tesoro de Silvia Molloy, que es un libro muy chiquitito en páginas, tiene apenas 76 páginas, me pareció que era de una enormidad y de una belleza que yo hasta ese momento no había leído. Este texto no puedo abrir lo que me mandás, Sandri. Después lo voy a ver en el chat. Este texto se llama Silabeo, todo junto y con B larga, no de silabeo, silabeo, de sílabas. Y dice, este es especialmente hermoso. Hola Manu. Este es especialmente hermoso porque nos toca muy de cerca a los psicoanalistas lacanianos. Silabeo. Hace tiempo que inventa palabras, como hablándose a sí misma en un lenguaje impenetrable. Ayer, cuando la fui a ver, repetía, juku juku. Le pregunto qué significa. Nada, me dice. Es una palabra que inventé. Luego empezó a contar las sílabas con los dedos, rítmicamente. Juku, juku. Qué lástima, dice, mirándose el dedo meñique. Tiene una sílaba de menos. ¿Por qué no se la agregás? Sugiero. Puede ser juku, juku, ju. Intenta de nuevo y esta vez hay un dedo para cada sílaba. ¡Qué suerte!, dice, y sonríe satisfecha. ¿No es hermoso, gente? A mí me emociona leer esto. La verdad que estos dos libros son los primeros que leí de Silvia Molloy. Hola a todos, muy bienvenidos. Y de verdad que me subyuga su escritura. ¿Les gusta? Bueno, por supuesto que cada texto es una maravilla, es muy hermoso. Después cuenta un episodio con alfajores, ¿no? Ella viaja a Argentina y cuando vuelve a Estados Unidos lleva alfajores a Habana. Entonces hay como una secuencia en el libro referida a los alfajores. Y esto de que hay veces en que ella... hola Silvina, en que ella recuerda lo que es un alfajor y otras veces no. Entonces ella se queda como no sabiendo cómo reaccionar, ¿no? Ante las cosas más cotidianas, ¿no? Bueno, les leo otro más porque la verdad es que son muy hermosos y son como cortitos, son preciosos. Este textito se llama Lengua y Patria
y dice: con nadie, me doy cada vez más cuenta, hablo la lengua que hablo con ella. Un español, si se quiere, de entrecasa, pero de una casa que nunca fue del todo la mía. Una casa de otra época, habitada por palabras que ya no se usan, o acaso, o no, usaron nuestras madres o abuelas, como porrazo, mangangá, creída, chúcara, a la que te criaste, y por expresiones de amigos comunes ya muertos. ¿Qué me contás? Un español hecho de citas, pero entonces, ¿qué lenguaje no lo es? Hablar es buscar complicidad. Nos entendemos, sabemos de dónde somos. El lenguaje, después de todo, crea raíces y alberga anécdotas. Cuando hablo con otros, compatriotas, pongamos por caso, a veces uso alguna que otra de esas palabras o expresiones, cautelosamente, buscando el reconocimiento. A veces se da, otras no. Al hablar con ella me siento, o me sentía, conectada con un pasado no del todo ilusorio, y con un lugar, el de antes. Ahora me encuentro hablando en un vacío. Ya no hay casa, no hay antes, solo cámara de ecos. Bueno, una maravilla, ¿no? Una maravilla. O sea, el lenguaje creando mundos, ¿no? Y cuando se pierde esa capacidad, es como que el mundo creado empieza a extinguirse. Es muy, muy impresionante. Bueno, este es el que les contaba, el último, el que cierra el libro. Interrupción. Siento que dejar este relato es dejarla, que al no registrar más mis encuentros le estoy negando algo, una continuidad de la que solo yo, en estas visitas, puedo dar fe. Siento que la estoy abandonando, pero de algún modo ella misma se está abandonando, así que no me siento culpable. Casi. ¿No es hermoso? Bueno, a mí me están corriendo escalofríos. Es de una belleza, de un amor hecho poesía, muy, muy impactante. Yo leí otro libro de otra escritora argentina que les recomiendo, que es el libro de Tamar, que también es un trabajo de duelo, por su esposo, pero su esposo escritor, pero toma otro ribete, o sea, estos textos poéticos, así como si tuvieran alguna suerte de estética japonesa por la extensión, por la brevedad, por la belleza que transmiten. Nunca había leído nada parecido. Así que bueno, y todo a través del lenguaje, ¿no? Hola Alicia, bienvenida. Sí, total, de comunión de almas, ¿no, Nora? Bueno, este se llama Vivir entre lenguas y tiene más que ver con la experiencia de ella, como les decía yo antes, de haberse expatriado, de cómo se le mezclan las lenguas. El primero, Ruth, ¿cómo se llama? El primero se llama Desarticulaciones, que es un título brillante para este libro, porque es ser testigo de cómo ese sujeto empieza a desarticularse, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje. Y cómo a la vez, aunque ahí ya no se puede hablar de que hay un sujeto, cómo igual, aunque sea por la forma de una cantinela, aunque sea por el jucu, cómo igual el lenguaje
Bueno, Juan, a ustedes por estar. ¿Cómo igual el lenguaje sigue siendo un sostén? ¿Cómo igual el lenguaje siempre es un recurso, siempre es un hogar, aunque más no sea de tránsito para los seres hablantes, ¿no? Cómo ese juego, yo les cuento de mi tía tenía 94 años cuando murió. Y el libro donde está el texto que le escribí, hola Delfín, que se llama Buenos Aires Anónima, que es mi primer libro así de relatos, pasaban cosas muy asombrosas. O sea, ella veía la foto donde estaba ella misma casándose con su esposo, que había muerto hace algunos años ya, y no sabía quiénes eran los que estaban en la foto, ¿sí? Pero mi tía, abuela, como mis otras tías abuelas y como mi abuela, eran socias vitalicias del club Racing, fanáticas a muerte de la academia. Y llamativamente mi tía no sabía ni dónde estaba parada, y se acordaba perfectamente de memoria la marcha de Racing, y más de una vez me la cantó cuando yo estaba con ella cuidándola o asistiéndola. Y pasan estas cosas, ¿no? De cómo el lenguaje sigue existiendo, podemos decir, sigue existiendo a ese sujeto que va como desintegrándose, que va como desarticulándose, pero que no puede prescindir de la lengua y del lenguaje, ¿no? Muy impactante. Y me pareció que este libro lo contaba de una manera única y muy poética y muy bella. Bueno, tomo un traguito de té y empezamos con el otro que se llama Vivir entre lenguas. Bien, este es del 16. Sí, claro. Sí, uno de los textitos que leí antes hablaba del fin de que esta mujer, la pareja de Silvia, que empieza a desintegrarse mentalmente y subjetivamente, un día la recibe diciendo una palabra, juku juku, sí, tal cual, la música también. Sí, Sandra, sí. Entonces ella le pregunta, ¿qué es juku juku? Y esta señora le dice, nada, es una palabra que me inventé, ¿no? Y perdón que me repita para los que ya escucharon, pero justo Delfín me hizo esa pregunta. Entonces ella empieza a contar con la mano, así dice, juku juku, y mira el meñique y dice, uy, le falta una sílaba. Entonces Silvia le dice, ¿se la podés agregar? Entonces le dice, puede ser juku juku ju. Entonces, dice, bueno, puede ser. Entonces empieza a hacer lo mismo, dice, juku juku ju, y eso le da como una alegría, ¿no?, a su pareja, que la pone muy feliz haber encontrado una sílaba más para que cada dedo tuviera su sílaba, casi como un niño, ¿no? Casi como un niño que está aprendiendo a hablar. Sí, muy impresionante. Bueno, el primer textito de este libro que elegí se llama Punto de Apoyo y dice: ¿por qué hablo de bilingüismo, de mi bilingüismo, desde un solo idioma, y por qué he elegido hacerlo desde el español? No sé si elegir es la palabra, a pesar de que el término ha adquirido cierta distinción heroica, como le choix de Moreau, perdón mi francés, o las declaraciones de Conrad, que dice, yo no elegí el inglés me eligió a mí. Quiérase o no, siempre se es bilingüe desde una lengua, aquella en la que uno se aposenta primero, siquiera provisoriamente, aquella en la que uno se reconoce. Esto no significa aquella en la que uno se siente más cómodo, ni tampoco la que uno habla mejor, ni menos la que se usa para la escritura. Es necesario encontrar
un punto de apoyo y desde ese punto se establece la relación con la otra lengua como ausencia, más bien como sombra, como objeto de deseo lingüístico. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla como si siempre le faltara algo, en permanente estado de necesidad. Esta última frase la traduzco del francés. Disculpen mi francés, état de besoin. La expresión describe, entre otras cosas, el estatuto del adicto que necesita otra dosis, otro fix. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla siempre alterado. Alterado como se usaba el término por los años 40 para indicar que alguien no tiene completo control de sus reacciones. Comillas, habla o se ríe como una alterada. El bilingüe nunca se desaltera, valga el galicismo. Desalterer, calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma, automáticamente, significa el afantasmamiento del otro, pero nunca su desaparición. Ese otro idioma en el que el escritor no piensa, dice Roa Bastos, lo piensa a él. Lo que al comienzo parece imposición, ¿por qué habría que elegir? Pronto se vuelve ventaja. La ausencia de lo que se ha postergado continúa a obrar oscuramente como un tácito autrement dit, que complica lo escrito en el idioma elegido y lo percude, o mejor, lo infecta, como dice Jacques Hasson, usando el término como se usa en pintura cuando un color se insinúa en el otro. Nous sommes tous désinfectés de la langue. Los laganianos escuchan, ¿no? Jacques Hasson dijo esto. Somos todos infectados de la lengua. And yet, dice ella en inglés, ¿no? Y todavía, o aún. Esa contaminación también se da en los hábitos de lectura más comunes del bilingüe, con efectos desconcertantes. Sé que cuando estoy manejando en el campo y veo un anuncio al borde del camino que dice Icy Pavement, por un segundo pienso ici en francés, y lo que es más, pretenciosamente, lo pienso con Y en el francés medieval que alguna vez estudié. Aquí, pavimento. Y en realidad el cartel en inglés decía pavimento helado, ¿no? Como una precaución. O si en el campo veo un cartel a la vera del camino que anuncia hay, mi primera reacción es leerlo en español, desde el español, y pienso, ¿qué es lo que hay? Antes de darme cuenta de que lo que hay es hey, es decir, eno. Para mí, el cartel debería decir ay, hey. La primera palabra en español, la segunda en inglés. Estos pequeños desconciertos me irritan y, sin embargo, no puedo evitarlos. Me agarran desprevenida. Bien. Ecolalias se llama el otro texto que elegí para leerles. Cada vez con más frecuencia me sorprendo repitiendo frases inanes, pedacitos de parlamentos semiolvidados, frases absurdas, derivadas de lugares comunes que me han quedado en la memoria, o de canciones que recuerdo vagamente, o de palabras que mi hermana y yo inventábamos de chicas y en las que se combinan los idiomas que sabíamos y aquellos de los cuales apenas teníamos idea, o citas de textos aprendidos de memoria. Un songe. Me devrais inquiéter de un songe. Todo esto
en una seguidilla que repito cuando estoy sola, como para hablar conmigo, y que no quisiera que nadie escuchara, creerían que estoy perdiendo la razón. Recuerdo que el padre de una amiga, ya casi senil, se la pasaba repitiendo la palabra Vaticano. Era por la época del Segundo Concilio. Solo que la decía como pronunciando en su lengua materna. La B corta se volvía P. Y su Vaticano causaba gracia hasta que hartaba a sus oyentes. Pienso también en mi amiga que ha perdido la memoria y que emite de vez en cuando, en voz ronquísima, porque es como si se hubiera olvidado de hablar, palabras absurdas que dependen de la pura rima, cuchi cuchi y cosas por el estilo. Pienso en mí misma, en las veces que me encuentro musitando, si no disparates, insignificantes, restos de patria, como mamboretá, o mejor, mejora, mejoral. Me pregunto cuál será la lengua de mi senilidad, si en ella caigo, y en qué lengua moriré. ¿Seré trilingüe o en los desechos que emita primará una lengua sobre las otras? Por otra parte, me alivia el hecho de que por una vez no tendré que elegir. ¿No es muy hermoso todo esto? Yo sinceramente quedo como subyugada. Besos, Ann. Qué lindo que estuviste. Beso enorme. Hola, Fabián. Bueno, el otro texto que elegí de este libro, Vivir entre lenguas, se llama Otro nombre. Y dice, se llamaba Ana María, pero una de mis tías, hermana de mi padre, le puso de sobrenombre Annie May. ¿Acaso porque el nombre original le parecía demasiado argentino? El nombre quedó, reemplazó incluso al nombre de pila, pero se argentinizó en el acto. Hola, Guillermo, bienvenido. Después lo voy a subir igual. Se argentinizó en el acto. Tanto mi madre como mi tía, monolingües, lo pronunciaban e incluso lo escribían anime. Solo la llamaban Ana María cuando le hablaban muy en serio o la retaban. Aclaro que en esa época no existían los dibujos animados japoneses con el mismo nombre. No sé si a mi hermana le hubiera divertido tanto tener nombre de cartoon. Con mi nombre no hubo nunca problemas. Digo mal, es Silvia con Y, como en inglés. Lo suficiente en aquella época para extranjerizarme. Y para que invariablemente, cuando daba mi nombre, lo escribieran mal. Mis padres decían que nos habían dado un solo nombre de pila para no complicarnos la vida, pero se equivocaban. Para el bilingüe, la complicación es la vida misma. Bien. Vamos, obviamente las elecciones están totalmente sesgadas por mi lectura, ¿no? Porque el próximo texto se llama Lapsus y dice: ¿en qué lengua se despierta el bilingüe? Cuando estoy fuera de mi casa, cuando estoy de viaje, me despierta la campanilla del teléfono y tengo que hacer un esfuerzo por contestar en la lengua que corresponde, la del lugar donde estoy. Si no, siento que he cometido un error, un desliz. He bajado la guardia, he dejado vislumbrar algo que en general no se ve, aunque no sé bien qué es. Es como si me sorprendieran en una actitud comprometedora. Una mañana, apenas despierta, empecé a hablarle a la persona que dormía a mi lado y me pareció que no me entendía. Solo sonreía mientras yo me empeñaba en repetir lo que le estaba diciendo, exasperada de no obtener reconocimiento. Parecía un sueño en el que uno cree que está hablando, pero no salen las palabras. De pronto me desperté del todo y me di cuenta de que le había estado hablando en otra lengua, la que ella no hablaba. Nunca supe qué era lo que de veras le había querido decir. ¿Y por qué digo de veras? Bueno, muchas gracias, Juan.
Es muy genial, ¿no? Reconocimiento. Sorprendentemente, mi amiga que sufre de Alzheimer no ha olvidado el inglés, idioma aprendido en su juventud. Simplemente ya no lo sabe hablar. Me explico. Si alguien le dice algo en inglés, contesta en inglés perfectamente. Si alguien le habla en español, lo mismo. Pero si en medio de una conversación en español alguien cambia de lengua, se perturba. Es decir, ya no puede hacer el switch. Como cualquier bilingüe, se queda pegada a la lengua en que empezó la conversación, tratando en vano de entender lo que se ha dicho en inglés desde el español. La última vez que pasó esto se asustó. Vi el desasosiego en sus ojos, como si hubiera aparecido en el cuarto un extranjero. Me pregunto si ocurriría lo mismo en una conversación en inglés que pasara sin aviso al español. ¿Trataría de entender desde el inglés o se acomodaría en el acto al cambio de lengua? Sospecho que reconocería la lengua intrusa, pero en realidad no tengo base para hacerlo, solo una vaga creencia en la remanencia de la lengua llamada materna. Pero si no reconoce a la gente, ¿cómo reconocería su propia lengua alienada, acaso amenazadora? Bueno, hermoso, ¿no? Hermoso. Bueno, este libro también, como ven, es muy, muy precioso. Muy precioso. En cómo ella trata de transmitir la experiencia de habitar y de ser habitada en distintos niveles por distintas lenguas, ¿no? Porque la lengua materna siempre queda como el sedimento que se va depositando debajo de un cauce de agua que circula, se me ocurre, ¿no? En alguno de los textos ella dice, bueno, ¿en qué lengua llamo a la mascota? ¿O en qué lengua contesto el teléfono? Es toda una situación muy, muy interesante, de verdad. Hola Miriam, bienvenida. Hola Ariel. Este se llama Lengua y Trauma, que fue el que mandé al grupo de trabajo, el cártel fulgurante en el que estamos trabajando el tema del trauma. Y me pareció un hallazgo. Dice, ¿se puede hablar de trauma en el idioma que se hablaba, es decir, en el idioma en que se era en el momento del evento traumático? Pienso en Elie Wiesel, quien antes de Auschwitz dominaba varios idiomas. Después de Auschwitz, dedicó un año a estudiar otra lengua, el francés, y en ella escribió su obra como desafío. Comillas, ¿no? Cita a la autora. Quería demostrar que había entrado en una nueva época. Al autor, probarme a mí mismo que estaba vivo, que había sobrevivido. Quería seguir siendo el mismo, pero dentro de otro paisaje. Pienso, para narrar lo indecible, Wiesel quería sobre todo desestabilizar la naturalidad con que hablaba las otras lenguas. Pienso también en Olga Bernal, quien también cambió de paisaje lingüístico, posiblemente por las mismas razones. Primero pasó del checo al francés para escribir su obra crítica, y al final de su vida, cuando por alguna razón se sintió llamada a dar testimonio del trauma de los campos, volvió a cambiar. El francés se le había vuelto demasiado familiar, o mejor dicho, cambió de modo de expresión. Dejó la literatura por la escultura. Bueno, son todos testimonios muy impactantes, ¿no? De lo que hace la lengua con nosotros, de cómo se vive a partir de la lengua que se habla y en la que uno
fue nacido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé ni qué hora es, pero yo me la pasaría... ya hace un rato que estamos. El último texto de este libro, que el último que elegí, no se los leí todos, ¿no? Por supuesto. Se llama La lección de escritura. En términos de escritura, ¿cómo y por dónde entra en lengua el bilingüe? El esclavo cubano Juan Francisco Manzano, de quien se podría decir que manejaba dos lenguas, la propia, oral, y el español decimonónico del amo, aprende a escribir calcando literalmente la letra del otro en esa segunda lengua que se volverá la suya, es decir, una de las suyas. Yo recuerdo ejercicios semejantes de mímesis. Cuando escribí mi primer libro en francés, procuré imitar la escritura de mi director de tesis, prestando gran atención a las frases hechas que solían puntuar sus discursos. Por ejemplo, «Quoi cela ne tient». Discúlpeme, pero no sé bien qué quiere decir eso. Si alguien lo sabe, «Quoi cela ne tient». Siempre escribí afuera, a la intemperie. ¿No es precioso eso? Durante mucho tiempo solo escribí crítica. No me permitía la escritura de ficción de manera sostenida. Una cita en inglés. Exile is about telling a story. Que quiere decir, el exilio es sobre contar una historia. Dice Alicia Borinsky. Pero quería saber yo, ¿en cuál de mis idiomas? Escribía fragmentos con algo de culpa en los tres. Recuerdos, escenas, a veces una cita de un texto que estaba leyendo que disparaba la escritura, una frase bien hecha o una parodia tonta. Yes, Julia, there was a tiger, but that was not the point. O sea, lo que está diciendo es, sí, Julia, había un tigre, pero ese no era el tema. Tenía la idea de que esas anotaciones me serían útiles algún día y por cierto lo fueron. Entretejí muchas de ellas en mi primera novela, también en la segunda. Cuando escribí mis primeros textos en español, tamicé, el verbo no es excesivo, lo que quería decir a través de mis lecturas. Cuando decidí escribir en inglés, el ejercicio fue muy otro. Me preparé para la tarea como quien se entrena para un concurso. Hasta entonces, el inglés estaba destinado, en su versión más pragmática, a la vida cotidiana del exilio. En su versión excesiva, no utilitaria, a los afectos presentes y pasados. Mi entrenamiento para retomar soltura con un inglés escrito, soltura y dominio, no fue emular autoridades, sino practicar el bric-a-brac. Anotaba en papelitos palabras, expresiones, cláusulas adverbiales, por lo general adversativas, que me gustaban y que quería usar. Notwithstanding, hitherto, despite, conversely. Un poco como quien plagia, o más precisamente, como alguien que espía una performance y luego la reproduce. Fue de algún modo un ejercicio autobiográfico, no solo por el tema, se trataba de un libro sobre autobiografía, sino porque el inglés era lengua de recuerdo, el recuerdo de mi padre. Me traduje. He usado la palabra clave, crucial para el bilingüe, como permanente recuerdo de ese estar entre, que es fatalmente su modo de habla, de escritura, de tenue vida, la preciosidad. Y a propósito de traducción, una última anécdota. Hace mucho tiempo, cuando volví por primera vez a la Argentina, después de años de estudio en Francia, antes de empezar a escribir en español, me presenté con una amiga a 2 concursos de traducción, del francés al español y del inglés al español. Era necesario elegir un seudónimo.
Mi amiga decía que yo siempre me deprimía cuando traducía, que estaba gloomy, un término en inglés, ¿no? Yo por mi parte leía, cuando no estaba traduciendo, Trópico de Cáncer de Henry Miller, fascinada con la escena del burdel parisino y el personaje del indio, Nanantati, que defeca en un bidet porque no sabe para qué sirve. El artefacto no pertenece a su cultura. Mi amiga y yo elegimos el seudónimo Gloomy Nananti. Ganamos los 2 premios. Hoy, sin duda, si tuviera que elegir un nombre, suprimiría el Gloomy o lo cambiaría de signo. Pero no me sentiría incómoda con el sustantivo. Después de todo, ¿en qué lengua soy? Bueno, una hermosura, ¿no? ¿Les gustó? A mí me parecen 2 libros que son desproporcionados en su tamaño y en la cantidad de páginas que cada uno tiene en relación al valor, a la conmoción que causa leerlos, a la belleza que transmiten, al amor que transmiten. Porque la verdad es que todo se anuda la lengua con lo familiar, con la infancia, con la patria, con los lugares donde se elige vivir y que no son la patria, las lenguas en las que se ama, cuando se ama a alguien que es de otro lugar, cuando se pueden tender puentes entre diversas lenguas y gente con otras historias y que fueron hablados desde otros lugares. Así que, bueno, yo me pasaría, la verdad estaba agotada, pero me renovó muchísimo leerles. Cómprense estos libros porque son una maravilla, son libros que se pueden leer y releer. Vieron que como hay cosas en la vida que son como de un shot, como de un tiro y se acaban, perecen. Estos libros no. Estos libros destilan belleza y sabiduría. Sí, después lo voy a aclarar, Daniel. Igual creo que esto lo voy a recuperar, lo voy a subir al Facebook ahora, cuando termine. Me alegro mucho, Juan. Yo también les quiero contar por qué elegí hacer esta lectura así de manera intempestiva. Hubo la semana pasada una especie de polémica porque el Fondo Nacional de las Artes, uno de los premios más prestigiosos en el ámbito de la literatura, sacó una convocatoria para este año circunscribiendo la novela, o sea, los géneros de manuscritos que recibirían a terror, ciencia ficción, y no me acuerdo el tercero, si era... no era misterio, no sé si era distópico, bueno, no sé, muy como en consonancia con la época, como si nos faltara, a los argentinos, como si nos faltara todavía dosis de terror, dosis de ciencia ficción y de distopía. La verdad es que, más allá de que me parece que son géneros muy interesantes, que hay gente que se dedicó a eso y que ha escrito obras maestras, o que al menos ha estado en un margen que tocaba la ciencia ficción. No sé, pienso en Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que si no lo leyeron se los recomiendo. Matadero 5 trata de los bombardeos a la ciudad de Dresde en la guerra. Sí, bueno, por eso digo, es una polémica lo del premio. Entonces, yo tuve como una especie de bramido interior
de sentir que ya tenemos como suficiente de pandemias, de aislamiento, de separación del otro, de demonizar al otro, de pensar que el otro es el agente que nos va a contagiar la muerte. A mí ya como que la situación de por sí me tiene como un poquito desbordada. Entonces, como no soy política y no tengo más medios que los que me ofrece la virtualidad y los libros y la escritura, decidí que iba a llevarle la contraria y me pareció que tenía ganas de leer sobre la lengua, sobre qué significa la lengua para los seres hablantes, cómo se aprende con un psicoanálisis, como uno habla, uno piensa, uno juzga, uno ama, uno rechaza, uno odia. O sea, ese es el nivel de impregnación, de penetración que la lengua realiza en los seres hablantes. Y entonces tuve ganas de leer sobre... Hola Angie, tuve ganas de leer sobre cosas que construyan gente, porque la verdad es que para destructividad y para sentimientos negativos tenemos suficientes que nos rodean. Así que bueno, hoy les compartí 2 libros imperdibles de Silvia Molloy. Angie, estamos terminando, después lo vas a poder escuchar en el Facebook. Desarticulaciones, el primero, el referido al proceso de deterioro de su pareja, la pérdida de la memoria y toda la reconstrucción simbólica y poética que ella hace con esa situación que le toca vivir a ella y a su pareja. Y el otro libro, Vivir entre lenguas, que tiene que ver con su experiencia de trilingüe, de haber viajado, de haberse expatriado o de haberse exiliado. Ella habla de exilio. Y las cosas que esto produce, ¿no? O sea, yo no me voy a comparar ni remotamente con Silvia, pero yo viví en... Ay, bueno, yo viví en Chile y aunque parezca una pavada, para mí fue toda una cosa decidir, porque yo empecé a escribir en Chile cuando me fui a vivir allá, a escribir, digamos, concienzudamente, sabiendo que quería escribir. Y para mí fue todo un tema pensar si yo escribía con el voceo porteño, porque yo soy porteña, amo ser porteña, y yo decía, ay, pero ¿y yo en qué lenguaje escribo? ¿Digo de tú o digo de vos? ¿Y digo colectivo o digo micro? ¿Y digo novio o digo pololo? Entonces es toda una cosa para el que cambia, porque en Chile hablan español, pero se habla otro lenguaje. Es toda una cosa para el que escribe y para el que habla, decidir en qué lengua va a vibrar, en qué lengua va a pensar, en qué lengua se va a conectar, en qué lengua va a escribir. Así que bueno, me parecía súper valioso acudir a Silvia Molloy, casualmente porque creo que estamos en una época de desarticulaciones, lamentablemente, y bueno, y tenemos el recurso de la lengua y del lenguaje para inventar nuestros jucu, ¿no? Nuestros mamboretá, recordar cosas. Eso me pasó a mí en Chile, les cuento. De repente como un aluvión, cuando uno empieza a circular por otro simbólico, como un aluvión le vienen las cosas de la infancia, ¿no? Palabras que no recordaba, que no usaba, vuelven recuerdos
en los sueños. Es toda una experiencia vivir en otro lugar. Imagino que cambiando de lengua y de idiosincrasia, mucho más. Así que bueno, como estamos en una época donde la desarticulación es lo que abunda, apostemos a la lengua. Sí, mucho, ¿viste, Valeria? ¿En qué lengua soy? ¿En qué lengua moriré? Sí. Pero por lo pronto es la enorme capacidad de invención, el poder mágico, si se quiere, de las palabras, ¿no? Del enorme acto humano que significa que alguien escriba, no sé en qué lengua moriré, ¿se entiende? O sea, es una manera ya de trascender la muerte. Así que, bueno, me pone muy contenta que les haya gustado la lectura. Por ahora no sé, no tengo previsto que haya otra, pero ¿por qué no? Puede pasar. Sí, Nora, creo que ahora que el Facebook, si no ha cambiado, me permite publicarlo, así que imagino que lo puedo subir en un par de segundos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se pasaron, a los que se quedaron, a los que están ahora, desde el principio hasta el final. Yo creo que los seres humanos, los seres hablantes, desde que existimos sobre la faz de la Tierra, caemos presos del poder sedativo, imaginativo y el poder amoroso que implica escuchar historias, que nos cuenten historias. Y bueno, qué sé yo, Netflix está muy bien, qué sé yo, las series distópicas están muy bien, pero si podemos no olvidarnos de que somos seres hablantes y no audiovisuales solamente, va a estar bueno. Yo creo que vamos a tener muchas más chances de que lo que pase de aquí en más, cuando por lo pronto pase la pandemia, esté bueno, que nos dé ganas de estar viviendo lo que vivamos. Así que bueno, muchos cariños para todos, muchas gracias por estar y por compartir. Me alegro mucho, de verdad, que les haya gustado. Hay cosas muy hermosas, escritas muy hermosas. Y estos dos libros de Silvia Molloy son especialmente hermosos y muy poéticos. Así que les mando un beso muy grande a todos, que descansen y bueno, nos veremos pronto a la vuelta de alguna otra lectura o en algún otro momento por ahí. Bueno, les mando muchos besos y nuevamente gracias a todos por estar. ¡Chao! Bueno, después los leo.